Saludos. Hoy hablaremos sobre los enlaces químicos. Los elementos por sí solos son muy inestables y tienen mucha energía, pero cuando los elementos se unen, disminuye su energía, pero aumenta su estabilidad. Los átomos para llegar a la estabilidad deben completar la ley del octeto, que consiste en completar en su última capa o último nivel 8 electrones, a excepción del hidrógeno y el helio, que son muy pequeños, por lo que su única capa solo le caben 2 electrones. Existen muchos tipos de enlace, pero los enlaces básicos de los que vamos a hablar hoy son el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Del enlace metálico es una red tridimensional, forma cristales metálicos. Los electrones desprendidos por todos los iones forman una nube electrónica que rodea a los iones y los mantiene unidos. Por eso los metales pueden transmitir la energía y el calor tan rápidamente. El enlace iónico se da generalmente entre un elemento metálico y otro no metálico. Se caracteriza porque el átomo de mayor electronegatividad roba los electrones del enlace y el de menor electronegatividad los dona, y así llegan a la regla del octeto. Ocurre cuando hay diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados, y esa diferencia es mayor o igual a 1.7. Por ejemplo, el átomo de sodio y el átomo de cloro. Según su distribución electrónica, tienen en el último nivel 1 y 7 electrones respectivamente. Por lo tanto, el cloro tratará de robar el electrón que le hace falta para completar los 8 y el sodio tratará de donarlo para así completar ambos 8 electrones en el último nivel, formando el enlace entre el catión, que sería el ion positivo, y el anión, que sería el ion negativo. Veamos otro ejemplo. El potasio, que tiene número atómico 19, y el flúor, que tiene número atómico 9. Si después de hacer la distribución electrónica hacemos la resta de las electronegatividades, me da 3,2, por lo tanto, este número es mayor a 1,7. Es un enlace iónico. La distribución electrónica del potasio nos dice que tiene un electrón de valencia y la distribución electrónica del flúor nos dice que tiene 7 electrones de valencia. Entonces yo dibujo solo los electrones de valencia. Al potasio le dibujo 1 y al flúor le dibujo 7. Así se formaría el enlace. Por último vamos a ver el enlace covalente. El enlace covalente se origina entre dos átomos no metálicos para alcanzar la estabilidad, y no hay uno que robe y otro que done, sino que los dos átomos comparten parejas de electrones, consiguiendo completar sus capas de valencia. Ocurre cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados es menor a 1,7. Sin embargo, hay muchos tipos de enlace covalente. Se puede clasificar de acuerdo a 3 parámetros: según el número de electrones compartidos, según el número de electrones aportados por cada átomo y de acuerdo con la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Según el número de electrones compartidos, pueden ser simple, sencillo o saturado, en el que se comparten solo 2 electrones, doble, en el que se comparten 8 electrones, y triple, en el que se comparten 6 electrones. Veamos un ejemplo de estos. El cloro, cuando se une con otro átomo de cloro, según su distribución electrónica, tiene 7 electrones de valencia. Entonces yo a cada átomo de cloro le debo dibujar 7 electrones. En este caso, este compartiría un electrón y este otro átomo también compartiría un electrón. Ahí están compartiendo 2 electrones. Por lo tanto, es un enlace simple. En el caso del óxido de azufre, luego de hacer la distribución electrónica del azufre y del oxígeno, nos damos cuenta que cada uno tiene 6 electrones de valencia, pero como aquí dice que tiene 2 átomos de oxígeno, entonces debo dibujar 2 átomos de oxígeno, y a cada uno le dibujo sus 6 electrones. Me doy cuenta que en este caso el oxígeno toma prestados estos 2 electrones del azufre, y en este caso
le da estos 2 electrones al otro átomo de azufre. En este primer enlace entre este átomo de oxígeno y este átomo de azufre se forma un enlace simple, pero en este otro se forma un enlace doble porque están compartiendo 4 electrones. Y por último vamos a ver esta molécula, que es el HCN. Luego de hacer su distribución electrónica, nos damos cuenta que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el carbono tiene 4 electrones de valencia y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Entonces, como tiene 1, le dibujo 1, el carbono como tiene 4 le dibujo 4 y el nitrógeno como tiene 5 le dibujo 5. En el primer caso, en el caso del hidrógeno, cuando se une con el carbono, forma un enlace simple porque solo comparten 2 electrones. Y en el caso del carbono y el nitrógeno, forma un enlace triple porque comparten 6 electrones. Ahora, de acuerdo a los electrones aportados, puede ser normal o dativo. Normal ocurre cuando los átomos siempre aportan la misma cantidad de electrones. En cambio, el dativo es cuando uno de los átomos aporta todos los electrones para los átomos. Veamos un ejemplo. El amoníaco, que tiene, pues está compuesto por nitrógeno e hidrógeno. Luego de hacer la distribución electrónica nos damos cuenta que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el hidrógeno tiene 1 electrón de valencia. Entonces al hidrógeno le dibujo 1 y al nitrógeno le dibujo 5. Así el hidrógeno completa pues los 2 que le caben y el nitrógeno completa los 8 electrones. Veamos, aquí en este caso todos aportaron de a 1. El hidrógeno aportó 1 y el nitrógeno 1. Este sería un enlace normal. Veamos el ácido nítrico, que tiene o que está formado por nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. En este caso, el oxígeno le dibujaría 6 electrones, al nitrógeno le dibujaría 5 y al hidrógeno le dibujaría 1. Luego de hacer los dibujos o la representación de Lewis, me doy cuenta que en este caso también está normal porque cada átomo aporta un electrón. En este también normal, es un enlace normal porque el nitrógeno aportó 2, pero el oxígeno también aportó 2. En cambio, en este caso no es normal, sino que sería dativo porque el nitrógeno está aportando todos los electrones para que el oxígeno pueda tener 8 electrones en el último nivel. Por último, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad, puede ser polar o apolar no polar. En cuanto a la diferencia de electronegatividad, yo simplemente hago la resta en la diferencia y miro la diferencia que es. Si es 0 es apolar o si es menor a 1,7, entre 0 y 1,7 sería polar. Vamos a ver un ejemplo de él. El ácido clorhídrico. En el ácido clorhídrico yo miro en la tabla periódica la electronegatividad de cada elemento y hago la resta. Me doy cuenta que queda 0,9, por lo tanto es menor a 1,7, pero es mayor que 0, por lo tanto es polar. Y hago el dibujo, la representación de Lewis. Por lo tanto, comparten solo 2 electrones, o sea que es simple. Cada uno comparte un electrón, o sea que es normal. Y su diferencia de electronegatividad es mayor a 0, pero menor a 1,7, o sea que es polar. Veamos otro ejemplo con el bromuro. Cuando se une con un átomo de bromo, cuando se une con otro átomo de bromo. Cuando hago la diferencia de electronegatividad me da que es menor a 1,7, pero me da 0. Por lo tanto es polar. Cuando hago la representación, sé que es simple porque comparten 2 electrones, normal porque cada uno aporta un electrón y es apolar o no polar. Así termina la presentación el día de hoy. Espero que practiquen bastante.